Hola, bienvenidos al Reflejo de los Astros. Hoy traemos una noticia, de actualidad y histórica también, ¿no? De actualidad porque hay similitudes con hoy en día, ¿no? Un suceso de hace 1500 años en el que hubo una epidemia también conocida como la plaga de Justino, que asoló el mundo en el 541. Esta epidemia asoló el Imperio Bizantino de aquella época. Aquí vemos imágenes que representan lo que ocurrió. Realmente pues duró bastantes años, ¿no? Pero más o menos comenzó sobre esa época, ¿no? El 541. Fueron 3 años muy malos y luego hubo otro brote años después, ¿no? Entonces, hemos cogido este artículo que venía en El País y en el que se explican, por casualidad, pues muchas similitudes, ¿no? Con lo actual, con lo que estamos viviendo hoy en día en el año 2020. Pone que se extendió desde Oriente hacia Europa, etcétera, y todo el mundo, y fue muy rápido también cómo se iba contagiando. Como la sociedad en ese momento tampoco estaba preparada para poder afrontar esta crisis, que es un poco lo que está pasando ahora. Y evidentemente pues hubo muchísimos más muertos que los que está habiendo ahora, pero es que son situaciones distintas, ¿no? Son épocas diferentes, y entonces pues la situación hoy en día tampoco es tan dramática, pero sí que existe un sentimiento parecido. También pone cómo se llegó a confinar a la población, la gente no podía salir de las casas más que todo por miedo, pero también se vigilaba, como hoy en día. Y bueno, nosotros hemos hecho un resumen aquí en el Reflejo de los Astros, si lo queréis leer, para ver un poco pues cómo ocurrió, ¿no? Como podemos ver aquí, los picos de mortalidad subieron de un 5.000 a un 10.000 de víctimas al día. Y luego también hemos visto como también hay otra similitud que dice: en esta época, la relacionada con los cambios climáticos, sucedieron durante los años 1535-1536, varios años más también, y se caracterizó por eso también, ¿no? También qué coincidencia que hoy en día también ocurre o ha ocurrido lo mismo, ¿no? Entonces hemos buscado la carta de aquel año por tener una referencia, porque luego si vamos subiendo años, pues por esa época vemos como los planetas lentos van a estar haciendo prácticamente los mismos aspectos entre sí, que son los planetas que nos interesan. Entonces, esta es la carta de aquel momento, la del año 541, y esta es la del año 2020, es la de hoy. Bueno, a simple vista puede parecer que son distintas, ¿no? El dibujo, si lo vemos así sin más, es distinto, ¿no? Pero tenemos que profundizar un poco en la astrología y ver qué posiciones, ¿no? Tenían. Y si analizamos un poco las dos cartas, vemos que hay similitudes. Saturno en aspecto tenso con Urano, estaba en los dos momentos. En aquel momento estaba en cuadratura, Saturno con Urano, estaba en semicuadratura y ahora está en cuadratura. Luego Urano en aspecto tenso con Neptuno. Urano, todo esto a la vez, Urano en aspecto tenso con Neptuno.
en aquel momento Urano estaba en oposición a Neptuno y ahora está en semicuadratura. Urano luego tenemos varias cosas, como que Urano estaba en el signo de Tierra. Urano estaba en Virgo, que es signo de Tierra, y ahora Urano está en Tauro, como sabemos, también signo de Tierra. Neptuno en tensión con Plutón. Neptuno estaba en tensión con Plutón, en semicuadratura. Y ahora pues tenemos a Neptuno, también hemos tenido a semicuadratura con Plutón, porque recordamos que Plutón y Saturno han estado en conjunción en enero. Y luego Plutón estaba en Capricornio y Neptuno estaba en Piscis, cosa bastante ahora también lo tenemos, Plutón en Capricornio, ya sabemos que son los dos planetas más lentos, Plutón y Neptuno. Y es curioso también que coincida que estos dos planetas se encontraban en los mismos signos. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Neptuno en Piscis, Capricornio, Plutón en Capricornio, ¿qué significa todo esto, no? Y coincidía eso también. Y bueno, para que nos hagamos una idea, pues en este ejemplo que estamos trayendo, la astrología suele ser así, ¿no? Las coincidencias se dan, pero hay que mirar un poco más profundamente, no a simple vista no lo vas a ver directamente, ¿no? Pero aún así son, yo diría que unas coincidencias muy fuertes. Y en el blog también me vais a encontrar, por ejemplo, otra pandemia que hubo mucho más reciente, en 1918, la mal llamada gripe española, y también pues bueno, las similitudes que hubo, ¿no? en el terreno astrológico. Y bueno, pues vamos a dejar el vídeo aquí, simplemente un vídeo cortito, porque pues nos ha parecido interesante este artículo del País, que evidentemente pues no hablaba de astrología, pero yo al verlo pues no he podido evitar ir a buscar la carta astral de ese año, ¿no? Y resulta pues que sí que he encontrado esas similitudes también. Qué coincidencia, ¿no? Que siempre que hay similitudes históricas en ciertos aspectos, también hay muchas similitudes a nivel astrológico y de configuración de los planetas y de los aspectos que estaban haciendo entre sí. Pues sin más, mucho ánimo para todo el mundo, a seguir aprovechando el tiempo que ahora del que podemos disponer, cosas que antes no podíamos hacer y ahora tenemos que aprovechar para hacerlas. Todo lo que no nos guste dentro y fuera nuestro, tenemos que aprovechar para cambiarlo, porque este es un momento de cambio y tenemos que ir con la corriente universal, con este momento de cambio y de transformación. Mucho ánimo, mucha suerte y hasta otra.